En este video vamos a hablar de la importancia de las peptinas, pero para empezar queremos ubicarnos de manera anatómica. Tenemos al hipotálamo y a la hipófisis. En el hipotálamo existen grupos de poblaciones de neuronas o núcleos, se podría también comentar. De importancia en este tema tenemos dos, la PVN y la ARC. La PVN, que se le conoce como núcleo paraventricular o núcleo periventricular, y la RC como núcleo arqueado o núcleo arcuato. Si estos grupos, estos núcleos actúan de manera conjunta, eso sí, en el hipotálamo, y reaccionan a su vez a estímulos tanto externos e internos. Y como respuesta a estos estímulos, estos tienen una respuesta hormonal, que es la producción de la hormona quispetina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que funciona? ¿Dónde se ubica? De manera general, entendemos que en el ciclo reproductivo del animal, en el ciclo estral, sabemos que el hipotálamo, ¿sí?, produce GnRH. Y la GnRH viaja hasta la hipófisis y hace que la hipófisis produzca FSH y LH. Y estas hormonas a su vez viajan por el torrente sanguíneo, llegan hasta el ovario y hacen pues que la formación, el desarrollo, la maduración del folículo hasta llegar a un folículo preovulatorio y a la acción del LH, llegamos al pico preovulatorio del LH, y se da pues la ovulación y luego la fecundación. Eso lo entendemos de manera general. Pero la pregunta es, ¿dónde o cuál es la importancia o por qué tomo el tema de la quispeptina? ¿Dónde entra esto? Las quispeptinas son hormonas que básicamente, gracias a estas hormonas, se inicia lo que es la pubertad. A su vez, también estas hormonas, la quispeptina, mantiene la función reproductiva del animal. Y quizás de manera general podemos hasta mencionar que que esta hormona regula el eje hipotálamo, hipófisis y las gónadas, ovarios o también testículos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esto? Importancia. Se empieza primero, todo ese proceso ocurre en el hipotálamo, porque las quispeptinas son producidas en el hipotálamo, gracias a dos núcleos, tanto el núcleo periventricular y el núcleo arcuato. Ambos núcleos, este grupo de neuronas producen esta hormona. Ambas producen esta hormona, pero ya depende al estímulo si la producen en menor cantidad o mayor cantidad. Por ejemplo, el núcleo arcuato son sensibles a la retroalimentación negativa ocasionada por hormonas producidas por el ovario. ¿Qué hormonas? El estrógeno, progesterona, ¿sí? Y a su vez, como función principal, ojo, quiero adelantarles algo, tienen como función que este núcleo de células, estas neuronas, em, actúan, ¿cómo decirlo?, como marcapasos de los pulsos de GnRH. Básicamente regulan la secreción pulsátil de GnRH en todo el cuerpo. A su vez, también el núcleo periventricular, estas hormonas, digo, estas neuronas son sensibles a los estrógenos. Anoten eso porque para que entiendan cómo es que funciona esto, ¿sí? Son sensibles o controlan lo que es la secreción, la secreción pulsátil de GnRH más que todo, y estas son sensibles a los niveles elevados de estrógenos o estradiol en este caso. Entonces, nos ubicamos aquí. El ovario, por ejemplo, produce de manera general, no vamos a mencionar estructuras específicas, progesterona y estrógenos, ¿sí? Pero cuando estos niveles de producción de progesterona y estrógenos son mínimos, en menor cantidad, ocasiona una retroalimentación negativa ¿en quién? En el núcleo arcuato. Y por ende, como los niveles de estas hormonas son bajas, ¿qué hace el núcleo arcuato? Pues hace una retroalimentación negativa y por ende hace que se produzca en cantidades mínimas, por decirlo así, esta hormona, la quispeptina. Y como se produce en menor cantidad, pues va a haber una menor producción de GnRH. ¿Por qué? Porque la quispeptina es la responsable del estímulo o es la responsable de que se secrete GnRH.
Y en este caso, como la quispectina se produce en menores cantidades, pues habrá una producción en menor cantidad de GNRH y por ende, como la cantidad de GNRH es mínima, también la producción de LH y FSH va a ser mínima y por ende, pues no va a haber ovulación. ¿Me dejo entender? Ahora, claro, hay un crecimiento de los folículos, pero cuando este folículo empieza a crecer, llega quizás al folículo preovulatorio y ahí nosotros sabemos que cuando el folículo preovulatorio ya está creciendo, los niveles de estrógenos, en este caso estradiol, empiezan a incrementarse y es ahí donde ocasiona una retroalimentación positiva gracias a que los niveles de estrógenos, en este caso estradiol, se incrementan. Y recordemos que estas neuronas eran sensibles al estradiol y como los niveles de estradiol se incrementan, ¿qué va a pasar? Pues al ser sensibles estas neuronas van a empezar a producir quispeptina en mayor cantidad. ¿Qué es lo que hace la quispeptina? Era responsable de la producción de GNRH, ¿verdad? Como los niveles de producción de quispeptina aumentan gracias a la acción, al feedback positivo de los estrógenos, del estradiol, pues va a haber un incremento de producción de quispeptina y por ende va a haber un incremento de producción de GNRH. ¿Y qué pasa cuando hay un incremento de GNRH? Pues va a haber un incremento de la producción del DLH, de FSH. ¿Qué pasaba cuando incrementa la producción de FSH? Pues ese folículo va a empezar a madurar. Y cuando ya está por madurar, y ahí viene pues, como también hay un incremento de LH, va a haber lo que se conoce como pico preovulatorio de LH. Pues se va a dar gracias al incremento de ello, pues se va a dar lo que se conoce como la ovulación. Y es así, que pues gracias a la quispeptina se da lo que es la ovulación. Ojo con esto, no importa si tenemos quizás un folículo ya de que está desarrollándose de manera normal, no importa si tenemos un ovario sano, me dejo entender, si este ovario no hace que se active lo que es la quispeptina, nunca va a ovular. No importa que todo el ciclo esté normal, si no se produce quispeptina, si no se ocasiona esa retroalimentación positiva, si no se incrementa la producción de quispeptina, nunca pues se va a activar la GNRH. Y si no se activa GNRH, pues nunca se van a producir la estimulación o la síntesis de estas hormonas. ¿Sí? Eso más que todo es en la parte reproductiva. Como adelanto también, la quispeptina tiene cierta acción en lo que es la implantación. A su vez, los receptores de quispeptina, en los estudios que ya se muestran, los receptores están ubicados en todo el organismo. Se han ubicado receptores de quispeptina en la placenta, en el riñón, en los testículos, en la hipófisis, o sea, está básicamente disperso. Y es por eso también que su importancia de las quispeptinas en la parte de la implantación, ya que, por ejemplo, en esta imagen, creo que es una imagen muy bonita que la cual explica de cómo es el proceso o la importancia de las quispeptinas, tenemos que en el blastocisto, cuando la quispeptina aún todavía no interfiere, sabemos que el blastocisto tiene que unirse, quizás al epitelio uterino, tiene que haber lo que se conoce como implantación. Recordemos que la implantación básicamente va a ser aquel proceso el cual va a comunicar el embrión con el endometrio o las células uterinas. Y es por eso que la quispeptina promueve esa adhesión. ¿De qué manera? Pues básicamente tanto en el blastocisto y en las células uterinas existen moléculas de adhesión. Y gracias a esas moléculas de adhesión por acción de las quispeptinas es que el blastocisto pues logra quizás, eh, ¿cómo decirlo?, unirse de manera quizás en la primera etapa, unirse al epitelio uterino. A su vez también entendemos que una vez adherido, una vez que haya la adherencia entre el blastocisto y el epitelio uterino, en este caso el endometrio, va a empezar a penetrar el blastocisto dentro del endometrio, como se puede observar en esta imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Nos menciona que básicamente el proceso de implantación, cuando está dándose la implantación, va a haber una diferenciación celular, eso ya lo conocemos todos, tanto de células
de la capa interna y de la capa externa. En este caso, esa diferenciación celular va a ser dos tipos, lo que se conoce como células del sincitio trofoblasto y células del citotrofoblasto, ¿sí? Estas dos células, una de ellas, pues, en este caso el citotrofoblasto, lo que va a hacer es, básicamente, va a expresar receptores. ¿Para quién? Para la quispetina. Va a haber receptores de quispetina en esta célula. A su vez, el sincitio trofoblasto lo que va a hacer es expresar receptores para esta hormona, como a su vez también va a expresar genes que van a codificar a esta hormona. En palabras sencillas, que estas células no solo van a responder a estímulos de la quispetina, sino que a su vez estas células, más que todo por el sincitio trofoblasto, van a producir esta hormona. Y pues a su vez, eh, gracias pues a esto es que también como va a producir quispetina, es aquí pues donde dice, ¿no? Que la quispetina va a inhibir la invasión de los trofoblastos de manera quizás brusca, porque si la invasión se da de manera quizás más profunda puede alterar la implantación, puede quizás inclusive hasta alterar o comprometer la gestación, ¿sí? En otra etapa me comenta que la quispeptina ayuda en la regulación de la angiogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente va a remodelar, ¿sí? Va a remodelar las arterias espirales. Sí, ¿por qué? Porque básicamente esta remodelación, ¿qué va a ocasionar? Que va a adaptarse el entorno para el futuro embrión, se va a adaptar. Va a haber mayor flujo de sangre y por ende mayor oxígeno, mayor nutrientes para el futuro feto, para que el desarrollo embrionario se dé de manera adecuada. A su vez también nos menciona que gracias a la quispetina va a haber una regulación inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que el feto, el embrión, tiene material genético tanto de la madre y el padre, y por ende las células del sistema inmune de la madre pueden quizás reconocer a este embrión como un cuerpo extraño. Y es ahí pues donde entra la quispetina, en la que básicamente esta hormona va a modular la respuesta inmune y de alguna u otra manera pues va a ocasionar un ambiente de tolerancia para que no la elimine como un cuerpo extraño. Y básicamente para que la gestación se continúe, ¿sí? Solo eso podría quizás agregar de acción de la quispetina en estos dos procesos, tanto en lo que es el ciclo estral del ganado, en este caso de la vaca, así como también en la parte de la implantación del futuro embrión. Quiero quizás agregar también que como primera etapa de la quispetina, en el reconocimiento materno, podríamos hasta asegurar que la quispetina es el primer escalón para que el feto sea viable, para que luego este feto, pues, o para que luego ocurra lo que se conoce como reconocimiento materno, que en caso de vacunos es pues el de interferón tau, ¿sí? Sin más que decir, espero que les haya gustado esta pequeña información, pueden suscribirse al canal para seguir compartiendo más temas de esta índole.